Carmen apareció en su puerta a medianoche con el rostro destrozado por los golpes, susurrando que había escuchado cada grito y cada silencio a través de las paredes durante meses. Lo que Mariana descubriría al dejarla entrar las condenaría a ambas a huir de un hombre con el poder suficiente para hacerlas desaparecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. Mi vecina tocó a mi puerta llorando, con el rostro marcado por moretones que ningún maquillaje podría ocultar. Sus palabras me helaron la sangre. Escucho todo a través de las paredes. Y esta noche terminamos con esto. Lo que sucedió después cambiaría nuestras vidas para siempre, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. El edificio de apartamentos donde vivía Mariana era uno de esos complejos antiguos del centro de la ciudad, con paredes delgadas que guardaban pocos secretos y vecinos que preferían mirar hacia otro lado. Ella había llegado hace apenas 6 meses, buscando un nuevo comienzo después de años de una relación que la había consumido lentamente. A sus 32 años, Mariana sentía que finalmente estaba reconstruyendo su vida, trabajando como enfermera en el hospital local y dedicando sus tardes libres a la pintura, una pasión que su expareja siempre había despreciado. Esa noche de viernes, mientras preparaba una cena sencilla en su pequeña cocina, escuchó los ruidos que se habían vuelto demasiado familiares. Al principio habían sido discusiones esporádicas, voces elevadas que atravesaban las paredes como cuchillos, pero con el paso de las semanas, los sonidos se habían transformado en algo más perturbador. Golpes secos, llanto ahogado, súplicas que apenas podía distinguir, pero que reconocía con una claridad dolorosa. Su vecina del apartamento contiguo se llamaba Carmen, una mujer joven de apenas 28 años que siempre la saludaba con una sonrisa forzada en el pasillo. Vivía con su esposo Ricardo, un hombre de negocios que proyectaba una imagen impecable ante el mundo, pero que, según los sonidos que atravesaban las paredes cada noche, escondía una oscuridad aterradora. Mariana había intentado acercarse a Carmen varias veces. Un café compartido en el pasillo, una conversación casual sobre el clima, pequeños gestos que buscaban abrir una puerta hacia la confianza. Pero Carmen siempre encontraba excusas para alejarse, sus ojos evitando el contacto directo, sus manos nerviosas jugando con las mangas largas que usaba incluso en los días más calurosos del verano. Esa noche, mientras el aceite crepitaba en la sartén, Mariana escuchó algo diferente. No era solo una discusión. Era el sonido inconfundible de algo rompiéndose, seguido de un grito que le atravesó el alma. Apagó la estufa con manos temblorosas, su corazón acelerándose mientras los recuerdos de su propio pasado inundaban su mente. Ella conocía ese miedo, había vivido en esa prisión invisible durante 5 años antes de encontrar la fuerza para escapar. Se acercó a la pared que compartía con el apartamento de Carmen, presionando su oído contra la superficie fría. Podía escuchar la voz grave de Ricardo, palabras que no lograba descifrar, pero cuyo tono amenazante era imposible de ignorar, y luego el silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito. Mariana caminó hacia su puerta, debatiéndose entre intervenir o llamar a la policía. Sabía por experiencia propia que las autoridades no siempre eran la respuesta. ¿Cuántas veces había llamado ella misma, solo para ver a los oficiales marcharse después de que su expareja los convenciera de que todo era un malentendido? El sistema estaba diseñado para fallar a las mujeres como ella, como Carmen. Pasaron varios minutos de angustiante espera.
Mariana se había sentado en su sofá, incapaz de continuar con su cena, cuando escuchó unos golpes suaves en su puerta. Eran golpes tímidos, casi imperceptibles, como si quien llamaba temiera ser descubierta. Al abrir, el aire escapó de sus pulmones. Carmen estaba allí, su rostro una mezcla de terror y desesperación. Un moretón oscuro se extendía desde su pómulo izquierdo hasta debajo del ojo, y sus labios temblaban mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. En sus ojos había algo que Mariana reconoció al instante, la mirada de alguien que ha llegado al límite. «Por favor», susurró Carmen, su voz apenas audible. «Necesito tu ayuda». Mariana la tomó del brazo con gentileza y la guió hacia el interior del apartamento, cerrando la puerta con cuidado detrás de ellas. La sentó en el sofá y corrió a la cocina por un vaso de agua y algunas servilletas húmedas para limpiar las lágrimas y la sangre seca que manchaba su labio inferior. «Escucho todo a través de las paredes», comenzó Carmen, sus manos temblando mientras sostenía el vaso. «Sé que tú también lo escuchas. Sé que sabes lo que está pasando». Mariana asintió en silencio, sentándose junto a ella y tomando sus manos entre las suyas. «Esta noche», continuó Carmen, su voz ganando una fuerza inesperada, «terminamos con esto. No puedo seguir viviendo así. No quiero morir en ese apartamento». Las palabras golpearon a Mariana con la fuerza de un huracán. ¿Cuántas veces había pensado ella lo mismo durante aquellos años oscuros? ¿Cuántas noches había contemplado la posibilidad de que su vida terminara a manos de quien supuestamente la amaba? «Voy a ayudarte», dijo Mariana con determinación, «pero necesito que me cuentes todo, desde el principio». Carmen la miró con ojos llenos de gratitud y miedo, una combinación que Mariana conocía demasiado bien, y mientras la noche avanzaba y las paredes del edificio guardaban silencio por primera vez en meses, comenzó a relatar una historia de amor convertido en pesadilla, de promesas rotas y esperanzas destrozadas, sin saber que al otro lado de la pared, Ricardo ya había notado su ausencia y planeaba algo que ninguna de las dos podría haber imaginado. Carmen tomó un largo sorbo de agua antes de comenzar su relato, sus ojos fijos en algún punto distante, mientras los recuerdos dolorosos emergían a la superficie. Mariana permaneció en silencio, ofreciendo su presencia como un ancla en medio de la tormenta emocional que estaba por desatarse. «Conocí a Ricardo hace 5 años», comenzó Carmen, su voz apenas un susurro. «Era todo lo que una mujer podría desear. Atento, cariñoso, exitoso. Me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo». Sus ojos se humedecieron nuevamente. «Pero esa persona que conocí ya no existe. O quizás nunca existió realmente. Los primeros meses fueron un sueño. Ricardo la llenaba de regalos, la llevaba a restaurantes elegantes, le presentaba a sus amigos como si fuera un trofeo valioso. Carmen, que había crecido en un hogar humilde con una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantenerla, se sintió abrumada por tanta atención y lujo. Cuando él le propuso matrimonio después de apenas 6 meses de noviazgo, ella aceptó sin dudarlo. Los cambios comenzaron sutilmente, tan despacio que Carmen no los reconoció como señales de alarma. Primero fueron los comentarios sobre su ropa, sugiriendo que debería vestir de manera más conservadora. Luego vinieron las críticas a sus amigas, insinuando que no eran buenas influencias. Poco a poco, Ricardo fue construyendo muros invisibles a su alrededor, aislándola del mundo exterior con la precisión de un arquitecto del control. «No me di cuenta de lo que estaba pasando», continuó Carmen.
una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Cuando quise reaccionar, ya no tenía a nadie. Mi madre había fallecido un año después de nuestra boda, y para entonces Ricardo ya me había convencido de que mis amigas eran superficiales y envidiosas. Mariana apretó las manos de Carmen con más fuerza. Ella conocía esa historia demasiado bien. Era casi un espejo de su propia experiencia. Los abusadores seguían un patrón predecible, una fórmula perfeccionada para destruir la autoestima y la independencia de sus víctimas. La primera vez que me golpeó fue hace 2 años, dijo Carmen, su voz quebrándose. Fue después de una cena con sus socios. Él había bebido demasiado y yo cometí el error de contradecirlo frente a todos. Cuando llegamos a casa, me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Carmen cerró los ojos, reviviendo el momento como si hubiera ocurrido apenas ayer. Recordaba el sabor metálico de la sangre en su boca, la incredulidad que la paralizó por varios segundos, y luego las lágrimas de arrepentimiento de Ricardo, sus promesas de que nunca volvería a suceder, sus ruegos de perdón que ella aceptó porque no sabía qué otra cosa hacer. Pero siempre vuelve a suceder, intervino Mariana suavemente. Siempre hay una siguiente vez. Carmen asintió, sus ojos encontrando finalmente los de su vecina. Cada vez era peor. Los golpes se volvieron más frecuentes, las excusas más débiles, y yo me convertí en una experta en esconder los moretones, en inventar historias sobre accidentes domésticos, en sonreír cuando por dentro me estaba muriendo. Mariana se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura y vacía. El edificio estaba en silencio, pero ella sabía que detrás de esas paredes se escondían secretos que nadie quería ver. ¿Cuántas Carmenes habría en ese mismo edificio, en esa misma calle, en esa misma ciudad, sufriendo en silencio mientras el mundo miraba hacia otro lado? ¿Por qué esta noche?, preguntó Mariana sin voltearse. ¿Qué cambió? Carmen se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para revelar algo que había guardado celosamente. Finalmente, su voz emergió con una mezcla de miedo y determinación que Mariana no había escuchado antes. Encontré algo, dijo Carmen, sacando un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Algo que Ricardo ha estado escondiendo durante años, algo que podría destruirlo por completo. Mariana se volteó, su curiosidad despertando. El pequeño objeto negro brillaba bajo la luz tenue del apartamento como una promesa de revelaciones peligrosas. Ricardo tiene un negocio paralelo, explicó Carmen, su voz bajando aún más. Yo siempre supe que algo no cuadraba. Viajes de negocios que duraban semanas, llamadas telefónicas a medianoche que él atendía en el baño, cantidades de dinero que aparecían y desaparecían sin explicación, pero nunca tuve pruebas, hasta ahora. Carmen le explicó que esa tarde, mientras Ricardo estaba en una reunión, ella había decidido buscar su pasaporte para planear una posible fuga. En el fondo de su caja fuerte, escondido detrás de documentos financieros, encontró ese USB. Lo que contenía la dejó helada. Hay videos, murmuró Carmen, su rostro palideciendo. Documentos, transacciones. Ricardo está involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos y algo más. Algo que no logro entender completamente, pero que parece involucrar a personas muy poderosas. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que había comenzado como una historia de violencia doméstica estaba tomando dimensiones que ninguna de las dos había anticipado. «¿Él sabe que lo encontraste?», preguntó Mariana, el miedo creciendo en su pecho.
Carmen negó con la cabeza, pero su expresión revelaba incertidumbre. No lo creo, pero esta noche, cuando llegó del trabajo, estaba diferente, más agresivo, más paranoico. Me acusó de revisar sus cosas, de hacer preguntas que no debía, y cuando le dije que no sabía de qué hablaba, me golpeó con una fuerza que nunca había usado antes. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Mariana, sacando su teléfono. «No», gritó Carmen, deteniendo su mano con desesperación. «La policía no puede ayudarnos. Ricardo tiene conexiones en todas partes. Jueces, fiscales, políticos. Si llamamos a la policía, estaremos firmando nuestra sentencia de muerte». Las palabras de Carmen quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. Ya no se trataba simplemente de ayudar a una mujer maltratada a escapar de su agresor. Ahora estaban entrando en un territorio mucho más peligroso, donde las reglas del juego eran completamente diferentes. «Explícame todo», dijo Mariana, sentándose nuevamente junto a Carmen. «Necesito entender exactamente en qué estamos metidas». Carmen tomó una respiración profunda antes de continuar. «Ricardo trabaja oficialmente como consultor financiero para empresas internacionales. Eso es lo que todos saben, lo que aparece en su tarjeta de presentación y en su perfil de redes sociales. Pero lo que hace realmente es mucho más complejo y oscuro». Según lo que Carmen había logrado descifrar del contenido del USB, Ricardo era parte de una red sofisticada de lavado de dinero que operaba a través de múltiples países, empresas fantasma en paraísos fiscales, transacciones millonarias disfrazadas de inversiones legítimas, sobornos sistemáticos a funcionarios que miraban hacia otro lado. Pero eso no era lo más perturbador. «Hay un video», explicó Carmen, su voz temblando. «Un video de una reunión donde Ricardo habla con otros hombres sobre eliminar a alguien que los estaba investigando. No usan nombres directamente, pero es claro que están planeando algo terrible. Y al final del video, uno de ellos menciona que el problema ya fue resuelto». Mariana sintió náuseas. «¿Estás diciendo que Ricardo podría estar involucrado en un asesinato?» Carmen asintió lentamente, el peso de esa revelación visible en cada línea de su rostro. «Cuando encontré ese video, entendí por qué siempre tuvo tanto miedo de que yo descubriera algo. No es solo su carrera lo que está en juego, es su libertad, su vida». El silencio que siguió fue interrumpido por un ruido proveniente del pasillo. Ambas mujeres se tensaron instantáneamente, sus ojos fijos en la puerta. Mariana se levantó con cautela y se acercó a mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero la luz del apartamento de Carmen brillaba intensamente bajo la puerta. «Él está despierto», susurró Mariana, alejándose de la puerta. «Probablemente te está buscando». Carmen palideció aún más, si eso era posible. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras el pánico se apoderaba de ella. «Tenemos que irnos», dijo, levantándose abruptamente. «Ahora, si descubre que estoy aquí, vendrá por nosotras». «Espera», la calmó Mariana, tomándola de los hombros. «Si salimos corriendo sin un plan, nos encontrará. Necesitamos pensar con claridad». Mariana había aprendido mucho durante su propia experiencia de escape. Sabía que la precipitación era el enemigo, que los abusadores contaban con el pánico de sus víctimas para mantener el control. Ella había planeado su huida durante meses, guardando dinero en pequeñas cantidades, memorizando rutas de escape, contactando discretamente a organizaciones de ayuda. «¿Tienes el USB?», preguntó Mariana. Carmen asintió, mostrando nuevamente el pequeño dispositivo que guardaba en su bolsillo como un talismán. «Bien, eso es nuestra garantía», dijo Mariana,
su mente trabajando a toda velocidad. Si Ricardo sabe que tenemos evidencia que puede destruirlo, pensará 2 veces antes de hacernos daño. Pero necesitamos hacer copias, enviarlas a lugares seguros donde él no pueda alcanzarlas. Mariana caminó hacia su escritorio y encendió su computadora portátil. Mientras el sistema arrancaba, le explicó a Carmen su plan. Haría múltiples copias del contenido del USB. Una la enviaría a su propio correo electrónico con instrucciones de reenvío automático en caso de que algo les sucediera. Otra la subiría a una nube con acceso restringido, y una tercera la guardaría en un lugar físico que solo ella conocía. Es como un seguro de vida, explicó Mariana mientras conectaba el USB. Si nos pasa algo, toda esta información saldrá a la luz automáticamente. Ricardo tendrá que mantenernos vivas si quiere proteger sus secretos. Carmen la observaba con una mezcla de admiración y terror. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Mariana pausó sus movimientos, sus ojos encontrando los de Carmen con una profundidad que revelaba años de dolor y aprendizaje. Porque yo estuve donde tú estás ahora, respondió suavemente. Hace 3 años, escapé de un hombre que casi me mata. Pasé meses planeando, preparándome, esperando el momento adecuado. Y cuando finalmente me fui, juré que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir tan indefensa. La computadora emitió un sonido indicando que estaba lista. Mariana comenzó a transferir los archivos, sus dedos moviéndose con precisión sobre el teclado. Mientras los documentos se copiaban, ambas mujeres permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. De repente, el teléfono de Carmen vibró. El sonido la sobresaltó, como si fuera una explosión. Carmen miró la pantalla y su rostro se descompuso por completo. Es él, susurró, mostrando el mensaje a Mariana. Las palabras en la pantalla eran simples pero aterradoras. Sé dónde estás. Tienes 5 minutos para volver con lo que te llevaste, o voy a buscarte. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. ¿Cuánto falta para que termine la copia?, preguntó, mirando la barra de progreso en la pantalla. 3 minutos, respondió la computadora con su voz robótica. Carmen comenzó a llorar silenciosamente, el terror paralizándola. No puedo volver, sollozó. Si vuelvo, me matará. No vas a volver, dijo Mariana con firmeza, tomando su teléfono. Pero tampoco vamos a quedarnos aquí esperando a que venga por nosotras. Marcó un número que había guardado hace años, uno que esperaba nunca tener que usar nuevamente. Después de 3 tonos, una voz femenina respondió: Refugio Esperanza, ¿en qué podemos ayudarle? Mariana respiró profundamente antes de hablar. Tengo una emergencia. 2 mujeres en peligro inmediato. Necesitamos extracción ahora. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Elena, una coordinadora del refugio que Mariana había conocido durante su propia recuperación. Elena era una mujer de 50 años que había dedicado su vida a ayudar a víctimas de violencia doméstica después de perder a su hermana menor a manos de un esposo abusivo. Su experiencia y determinación la habían convertido en una guerrera silenciosa, capaz de organizar rescates en las circunstancias más peligrosas. Mariana, ¿eres tú?, preguntó Elena, reconociendo inmediatamente la voz. ¿Cuál es la situación? Mariana explicó rápidamente los detalles mientras la barra de progreso en la computadora avanzaba lentamente. Una vecina, violencia severa, esposo con conexiones peligrosas que podría llegar en cualquier momento. Elena escuchaba en silencio, su mente ya trabajando en soluciones. Escúchame con atención, dijo Elena.
su voz firme y tranquilizadora. Tengo un equipo a 15 minutos de tu ubicación, pero necesito que me mantengas informada de cualquier movimiento. Si él intenta entrar antes de que lleguemos, salgan por la escalera de emergencia y diríjanse al parque que está a 2 calles. Habrá una camioneta blanca esperándolas. Entendido, respondió Mariana, memorizando cada instrucción. La copia terminó justo cuando otro mensaje llegó al teléfono de Carmen. Esta vez no había palabras, solo una fotografía. Era una imagen del pasillo del edificio, tomada desde el apartamento de Ricardo. La puerta de Mariana era claramente visible en el encuadre. Él sabe exactamente dónde estoy, gimió Carmen, el pánico apoderándose de su voz. Mariana actuó con rapidez. Guardó el USB original en su bolsillo y colocó la copia en un sobre que escondió detrás de un cuadro en la pared. Luego tomó su teléfono y envió los archivos más importantes a 3 direcciones de correo diferentes, incluyendo una que pertenecía a un periodista de investigación que había cubierto casos de corrupción empresarial. Vamos, dijo, tomando a Carmen de la mano. No podemos esperar aquí. Las 2 mujeres se movieron hacia la parte trasera del apartamento, donde una pequeña ventana daba acceso a la escalera de emergencia. Mariana la había usado pocas veces, generalmente para fumar a escondidas cuando el estrés del trabajo la superaba. Ahora agradecía haberla mantenido desbloqueada. Justo cuando Carmen comenzaba a pasar por la ventana, escucharon golpes violentos en la puerta principal. No eran los golpes corteses de un vecino preocupado. Eran golpes de alguien dispuesto a derribar la puerta si era necesario. «Abre la maldita puerta», rugió la voz de Ricardo desde el pasillo. «Sé que está ahí contigo. No me obligues a hacer esto difícil». Mariana empujó a Carmen hacia la escalera y la siguió rápidamente, cerrando la ventana detrás de ellas. El metal frío de los escalones resonaba bajo sus pies mientras descendían lo más silenciosamente posible. Detrás de ellas podían escuchar el sonido de la puerta siendo golpeada repetidamente. El aire nocturno las recibió con un frío inesperado cuando llegaron al callejón detrás del edificio. Mariana orientó rápidamente, recordando las instrucciones de Elena. El parque estaba a 2 calles hacia el este, pasando por un callejón estrecho y una avenida principal. Por aquí, susurró, guiando a Carmen entre las sombras. Corrieron tan rápido como sus piernas les permitían, el sonido de sus pasos ahogado por el ruido distante del tráfico nocturno. Carmen tropezó una vez, su cuerpo debilitado por el trauma y el miedo, pero Mariana la sostuvo con fuerza, negándose a dejarla caer. Cuando llegaron al parque, la camioneta blanca ya estaba esperando. Una mujer joven con cabello corto y expresión decidida bajó la ventanilla y les hizo señas urgentes para que se acercaran. «Rápido», suban, ordenó, abriendo la puerta lateral. Mariana ayudó a Carmen a entrar y luego se deslizó junto a ella. La camioneta arrancó antes de que pudieran cerrar completamente la puerta, alejándose del parque a toda velocidad pero sin llamar la atención. «Soy Lucía», dijo la conductora, mirándolas brevemente por el espejo retrovisor. «Elena me envió. Las llevaré a un lugar seguro». Carmen sollozaba silenciosamente, su cuerpo temblando con cada respiración. Mariana la abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo mientras la ciudad desfilaba a través de las ventanas oscurecidas. El teléfono de Mariana vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo sintió que el estómago se le revolvía. Era una fotografía de su apartamento, la puerta ahora completamente destrozada. Y debajo, un mensaje que no dejaba lugar a dudas. «Esto no ha terminado. Te encontraré a ti y a mi esposa, y cuando lo haga, desearán nunca haber nacido». Mariana mostró el mensaje a Lucía, quien maldijo en voz baja antes de tomar su propio teléfono y hacer una llamada rápida. «Cambio de planes», dijo a quien estaba al otro lado. «Tenemos una amenaza activa.
Necesito el protocolo Delta. Sí, ahora mismo. La camioneta cambió de dirección abruptamente, tomando una ruta diferente que las alejaba aún más del centro de la ciudad. Mariana observó cómo los edificios familiares daban paso a zonas industriales y luego a carreteras oscuras flanqueadas por árboles. ¿A dónde vamos?, preguntó, la incertidumbre creciendo en su pecho. A un lugar donde ni siquiera él podrá encontrarlas, respondió Lucía, su voz cargada de una seguridad que resultaba reconfortante. Tenemos una red de casas seguras para situaciones como esta, pero necesito que me entreguen sus teléfonos. Pueden ser rastreados. Mariana dudó por un momento. Su teléfono contenía toda su vida, contactos, fotografías, recuerdos, pero sabía que Lucía tenía razón. Si Ricardo tenía las conexiones que Carmen describía, rastrear un teléfono móvil sería un juego de niños para él. Con un suspiro, entregó su dispositivo. Carmen hizo lo mismo, sus manos aún temblando. Lucía guardó ambos teléfonos en una bolsa especial que, según explicó, bloqueaba cualquier señal de rastreo. Ahora, dijo Lucía mientras la camioneta se adentraba en la oscuridad de la noche, cuéntenme todo desde el principio. Necesito saber exactamente contra qué nos enfrentamos. Durante el resto del trayecto, Carmen relató su historia con más detalle mientras Lucía escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar puntos importantes. Mariana observaba el paisaje nocturno transformarse a través de la ventana, su mente procesando cada nueva revelación como piezas de un rompecabezas cada vez más oscuro. Ricardo venía de una familia aparentemente respetable, explicó Carmen, su voz más estable ahora que se alejaban del peligro inmediato. Su padre fue juez durante 30 años, su madre una reconocida filántropa. Pero todo era una fachada. La fortuna familiar se construyó sobre décadas de corrupción y negocios turbios. Lucía frunció el ceño mientras conducía. ¿Estamos hablando de los Mendoza?, preguntó, refiriéndose a uno de los apellidos más influyentes de la región. Carmen asintió. Ricardo Mendoza Castellanos. Su familia prácticamente controla el sistema judicial de 3 provincias. Por eso nunca me atreví a denunciarlo. Sabía que cualquier denuncia terminaría enterrada en algún escritorio y yo terminaría pagando las consecuencias. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre la familia Mendoza, rumores que circulaban en los pasillos del hospital donde trabajaba, pacientes que llegaban con heridas sospechosas y que de repente eran dados de alta sin explicación, médicos que recibían llamadas misteriosas ordenándoles modificar informes. Siempre había pensado que eran exageraciones, chismes de pasillos sin fundamento. Ahora entendía que la realidad era mucho peor. La camioneta finalmente se detuvo frente a una casa de campo aislada, rodeada por árboles que la ocultaban de cualquier mirada curiosa. A primera vista parecía abandonada, con pintura descascarada y un jardín descuidado. Pero cuando Lucía tocó un patrón específico en la puerta, ésta se abrió revelando un interior completamente diferente, moderno, equipado con tecnología de seguridad y sorprendentemente acogedor. «Bienvenidas al refugio», dijo una voz familiar. Elena estaba allí, esperándolas con una expresión que combinaba preocupación y determinación. A su lado había otras 2 mujeres, una de mediana edad con aspecto de doctora y otra más joven que tecleaba furiosamente en una computadora portátil. «Esta es la doctora Patricia», explicó Elena señalando a la primera mujer. «Va a examinar a Carmen y asegurarse de que no tenga lesiones graves. Y ella es Valentina, nuestra experta en tecnología. Ya está trabajando en analizar el contenido del USB».
Carmen fue guiada suavemente hacia una habitación contigua, donde la doctora Patricia comenzó su examen. Mariana quiso acompañarla, pero Elena la detuvo con un gesto. «Necesito hablar contigo a solas», dijo, guiándola hacia una pequeña oficina al fondo de la casa. Una vez dentro, Elena cerró la puerta y su expresión se volvió grave. Lo que Carmen les ha contado es solo la superficie. Llevamos años investigando a la familia Mendoza, pero nunca habíamos tenido acceso a evidencia directa como la que ustedes tienen ahora. Mariana la miró confundida. «¿Investigando? ¿Quiénes?». Elena suspiró antes de responder. Refugio Esperanza no es solo un refugio para víctimas de violencia doméstica. Es parte de una red más amplia que trabaja para exponer casos de abuso de poder y corrupción institucional. Muchas de las mujeres que ayudamos son víctimas de hombres poderosos que operan impunemente gracias a sus conexiones. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies por segunda vez esa noche. Entonces esto no fue coincidencia. Que yo terminara aquí hace 3 años. No fue coincidencia, confirmó Elena. Tu expareja también tenía conexiones peligrosas, aunque no al nivel de los Mendoza. Te mantuvimos vigilada después de tu escape por tu propia seguridad, y cuando supimos que Carmen se había mudado al apartamento junto al tuyo, esperábamos que eventualmente encontrara el valor para pedir ayuda. Mariana no sabía si sentirse protegida o manipulada. La revelación de que había sido observada durante años sin su conocimiento la perturbaba profundamente. Pero al mismo tiempo, entendía que esa vigilancia probablemente la había mantenido viva. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó finalmente. Elena se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. «Eso depende de lo que encontremos en ese USB. Si la evidencia es tan contundente como Carmen describe, podríamos finalmente tener lo necesario para derribar a los Mendoza. Pero también significa que ustedes están en un peligro mayor del que imaginan». La puerta se abrió y Valentina entró con expresión urgente. «Elena, tienes que ver esto. He logrado descifrar algunos de los archivos encriptados». Las 3 mujeres se dirigieron hacia la sala principal, donde la computadora de Valentina mostraba documentos y videos que revelaban la magnitud del imperio criminal de los Mendoza. Transacciones bancarias que sumaban millones, fotografías de reuniones con políticos reconocidos y, lo más perturbador, una lista de nombres bajo el título «Problemas resueltos». «Dios mío», susurró Mariana al reconocer algunos nombres en la lista. «Estos son casos que vi en las noticias. Empresarios desaparecidos, periodistas muertos en accidentes, activistas que supuestamente se suicidaron». Elena asintió gravemente. «Los Mendoza no dejan cabos sueltos. Por eso tenemos que actuar con extrema precaución. Si saben que tenemos esta información, no se detendrán ante nada para silenciarnos». En ese momento, Carmen salió de la habitación donde la doctora Patricia la había examinado. Su rostro mostraba una determinación que Mariana no había visto antes, como si el peso de las revelaciones hubiera despertado algo en ella. «Quiero ayudar», dijo Carmen, su voz firme por primera vez desde que todo había comenzado. «Sé cosas que no están en esos archivos, secretos que Ricardo me contó pensando que nunca me atrevería a hablar. Si vamos a acabar con ellos, necesitan saber todo». Elena intercambió una mirada con Lucía antes de responder. «Entonces siéntate. Tenemos mucho trabajo por delante y muy poco tiempo antes de que Ricardo descubra dónde estamos». Afuera, la noche continuaba su curso silencioso, ajena al drama que se desarrollaba dentro de aquella casa oculta. Pero en algún lugar de la ciudad, Ricardo Mendoza también trabajaba febrilmente, movilizando sus recursos y contactos para encontrar a las 2 mujeres que amenazaban con destruir todo lo que su familia había construido durante generaciones.
Carmen se sentó en el sofá de la sala, rodeada por las mujeres que ahora representaban su única esperanza de supervivencia. Mariana tomó asiento junto a ella, ofreciendo su presencia como apoyo silencioso. Elena, Lucía y Valentina formaron un semicírculo atento, mientras la doctora Patricia preparaba café en la cocina contigua. Ricardo no siempre fue así, comenzó Carmen, sus ojos fijos en algún punto del pasado, o al menos eso quiero creer. Cuando lo conocí, parecía diferente a su familia, como si quisiera distanciarse de todo lo que representaban. Me contaba historias sobre cómo planeaba reformar los negocios familiares, hacerlos legítimos. Elena escuchaba con atención, tomando notas en una libreta. ¿Qué cambió?, preguntó suavemente. Carmen suspiró profundamente antes de continuar. Su padre enfermó hace 3 años, cáncer terminal. Antes de morir, obligó a Ricardo a jurar que continuaría el legado familiar. Fue como si hubiera firmado un pacto con el diablo. De un día para otro, el hombre que conocía desapareció y en su lugar quedó alguien completamente diferente. Las revelaciones de Carmen fluían como un río desbordado. Habló sobre las reuniones secretas que Ricardo celebraba en su apartamento cuando pensaba que ella dormía. Nombres de jueces corruptos, policías comprados, políticos que recibían sobornos mensuales. Mencionó propiedades ocultas, empresas fantasma en países extranjeros y una red de informantes que mantenía a la familia Mendoza un paso adelante de cualquier investigación. «Hay algo más», dijo Carmen bajando la voz como si temiera que las paredes pudieran escucharla, algo que nunca me atreví a contarle a nadie. El silencio en la habitación se volvió denso, cargado de anticipación. Mariana tomó la mano de Carmen, animándola a continuar. Hace 1 año, Ricardo llegó a casa completamente alterado. Nunca lo había visto así, temblando, sudando, con los ojos desorbitados. Se encerró en el baño durante horas y cuando salió, estaba cubierto de sangre. Me dijo que había tenido un accidente de auto, pero yo sabía que mentía. Su ropa estaba manchada de una manera que no correspondía a ningún accidente. Elena dejó de escribir, su rostro reflejando una mezcla de horror y determinación. ¿Recuerdas la fecha exacta? Carmen asintió. 14 de marzo. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi madre. Esa noche, mientras Ricardo dormía, busqué noticias en mi teléfono. Encontré un artículo sobre una periodista que había sido encontrada muerta en las afueras de la ciudad. La habían reportado como víctima de un asalto fallido. Valentina tecleó rápidamente en su computadora. Adriana Vázquez murmuró, leyendo la pantalla. Periodista de investigación que estaba trabajando en una serie de reportajes sobre corrupción judicial. Su muerte fue clasificada como homicidio durante un robo. Carmen cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. 2 días después, encontré un collar en el bolsillo de la chaqueta de Ricardo. Un collar con una pequeña mariposa de plata. Lo guardé sin saber por qué, quizás porque algo dentro de mí sabía que era importante. Mariana sintió que su estómago se revolvía. ¿Tienes ese collar todavía? Carmen negó con la cabeza. Lo escondí en el apartamento, detrás de un panel falso en el armario de nuestra habitación. Ricardo no sabe que existe ese escondite. Mi madre lo construyó cuando vivía ahí, antes de que yo naciera. Elena se puso de pie, caminando hacia la ventana mientras procesaba la información. Si podemos recuperar ese collar y conectarlo con la periodista asesinada, tendríamos evidencia física que vincula a Ricardo directamente con un homicidio. Pero, ¿cómo vamos a recuperarlo?, preguntó Lucía. Ricardo debe tener el apartamento vigilado. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la computadora de Valentina, emitiendo una alerta. Su rostro palideció mientras leía la información en la pantalla.
Tenemos un problema, anunció, girando la computadora para que todas pudieran ver. Ricardo acaba de publicar una denuncia oficial por secuestro. Está alegando que Carmen fue llevada contra su voluntad por una organización criminal. La policía ya está buscándolas. Mariana sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Era una jugada brillante y despiadada. Al posicionarse como víctima, Ricardo estaba manipulando el sistema para convertir a las mujeres que huían de él en criminales fugitivas. Hay más, continuó Valentina, su voz temblorosa. Está ofreciendo una recompensa de 500,000 pesos por información que lleve al paradero de Carmen, y ha incluido tu nombre, Mariana. Dice que eres la cabecilla de la operación de secuestro. El rostro de Mariana se descompuso. Su nombre, su fotografía, probablemente su dirección del trabajo y toda su información personal ahora estaban circulando como los datos de una criminal buscada. Su vida, tal como la conocía, había terminado. No puede hacer esto, balbuceó, aunque sabía perfectamente que los Mendoza podían hacer cualquier cosa. Elena se acercó a ella, colocando una mano firme en su hombro. Esto cambia todo. Ya no podemos operar en las sombras. Necesitamos exponer la verdad antes de que Ricardo logre controlar completamente la narrativa. La doctora Patricia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló desde la puerta de la cocina. Tengo contactos en la prensa internacional, periodistas que trabajan para medios extranjeros y que están fuera del alcance de los Mendoza. Si les entregamos la evidencia, podrían publicar la historia antes de que Ricardo tenga oportunidad de silenciarlos. Elena consideró la opción durante unos segundos antes de asentir. Hazlo, pero necesitamos ser estratégicos. Si publicamos demasiado pronto, sin todas las pruebas, Ricardo podrá desacreditarnos como locas conspiradoras. Valentina continuaba revisando información en su computadora cuando de repente su expresión cambió dramáticamente. Elena, esto es peor de lo que pensábamos. ¿Ahora qué?, preguntó Lucía, el cansancio y la tensión evidentes en su voz. Ricardo ha activado su red de contactos. Hay policías movilizándose hacia esta zona. No sé cómo, pero parece que tienen una pista sobre nuestra ubicación. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Carmen sollozaba silenciosamente mientras Mariana la abrazaba con fuerza. Elena, sin embargo, mantuvo la calma que la caracterizaba. Tenemos protocolos para esto, anunció, sacando un teléfono de un cajón cercano. Lucía, prepara la camioneta. Doctora Patricia, reúna los suministros médicos esenciales. Valentina, copia todo en un dispositivo portátil y destruye los equipos. Nos vamos en 5 minutos. ¿Y a dónde iremos?, preguntó Mariana, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena la miró con una determinación feroz. A ningún lugar donde Ricardo pueda encontrarnos. Y desde allí, vamos a destruir todo lo que los Mendoza han construido. La evacuación se ejecutó con una precisión que revelaba años de práctica. En menos de 5 minutos, las mujeres habían recogido lo esencial y estaban nuevamente en movimiento. Esta vez, sin embargo, no usaron la camioneta blanca. Elena las guió hacia un sótano oculto, donde esperaba un vehículo completamente diferente, un sedán oscuro con placas que Valentina explicó eran imposibles de rastrear. Tenemos casas seguras distribuidas por toda la región, explicó Elena, mientras Lucía conducía por caminos secundarios que serpentaban entre colinas boscosas. Los Mendoza son poderosos, pero no son omnipotentes. Hay lugares donde incluso su alcance tiene límites. Carmen permanecía en silencio, su mirada perdida en la oscuridad que desfilaba por la ventana. Mariana podía ver el peso de la culpa en sus hombros, la sensación de que todo lo que estaba sucediendo era su responsabilidad. Era un sentimiento que ella conocía íntimamente, la creencia irracional de que de alguna manera
había provocado su propia desgracia. «Nada de esto es tu culpa», susurró Mariana, tomando su mano. «Ricardo es el único responsable de sus acciones». Carmen la miró con ojos enrojecidos por las lágrimas. «Pero ustedes están en peligro por mi causa. Tu vida está destruida por haberme abierto tu puerta». Mariana sacudió la cabeza con firmeza. «Mi vida estaba destruida mucho antes de conocerte. Estaba viviendo en piloto automático, sobreviviendo día a día sin realmente vivir. Lo que está pasando ahora, por terrible que sea, me ha recordado por qué escapé de mi propio infierno, para ayudar a otras mujeres como nosotras». El sedán continuó su trayecto durante casi 2 horas, adentrándose cada vez más en zonas rurales donde las señales de civilización se volvían escasas. Finalmente, llegaron a una antigua hacienda que parecía abandonada desde hacía décadas. Los muros de piedra estaban cubiertos de enredaderas y el techo mostraba signos evidentes de deterioro. «No se dejen engañar por las apariencias», dijo Elena mientras descendían del vehículo. «Esta propiedad pertenece a una organización internacional de derechos humanos. La fachada de abandono es deliberada». Al entrar, Mariana comprendió la magnitud de lo que Elena había construido. Detrás de las paredes decadentes se ocultaba un centro de operaciones completamente equipado, computadoras de última generación, sistemas de comunicación encriptados y un equipo de personas que trabajaban silenciosamente en diversas tareas. Era como descubrir una base secreta de película, excepto que esto era terriblemente real. Un hombre de mediana edad con gafas redondas se acercó a Elena con expresión preocupada. «Recibimos tu mensaje. La situación es más grave de lo que anticipamos. Los Mendoza han movilizado recursos que no habíamos visto antes. Están desesperados». Elena asintió gravemente. «Eso significa que la información en ese USB es más valiosa de lo que pensábamos. Si están dispuestos a arriesgar tanto, es porque saben que podemos destruirlos». El hombre que se presentó como Gabriel era el coordinador de operaciones de la organización. Llevaba 15 años trabajando en casos de corrupción y abuso de poder y había visto de primera mano cómo familias como los Mendoza operaban impunemente gracias a sus conexiones institucionales. «Tenemos un plan», explicó Gabriel mientras guiaba al grupo hacia una sala de reuniones, «pero requiere que actuemos rápidamente y con precisión. Los Mendoza tienen influencia en los medios locales, en la policía, en el sistema judicial, pero hay instituciones internacionales que están fuera de su alcance. Valentina había logrado transferir toda la información del USB a los sistemas seguros de la organización. Ahora, un equipo de analistas trabajaba en clasificar y verificar cada documento, cada video, cada rastro de evidencia que pudiera ser usado para construir un caso irrefutable. «Hay suficiente material aquí para enviar a Ricardo y a media docena de sus asociados a prisión por décadas», dijo uno de los analistas, un joven con ojeras profundas que evidenciaban largas noches de trabajo. «Pero necesitamos corroborar cada pieza de evidencia. Si cometemos un solo error, los abogados de los Mendoza lo usarán para desacreditar todo el caso». Carmen se acercó tímidamente al grupo. «Hay algo que no he mencionado, algo que podría ayudar». Todos la miraron con expectación. Carmen respiró profundamente antes de continuar. «Ricardo tiene un hermano menor, Sebastián. Siempre fue la oveja negra de la familia, el que se negó a participar en los negocios sucios. Hace 5 años tuvieron una pelea terrible y Sebastián cortó todo contacto con la familia. Pero antes de irse, me dijo algo que nunca olvidé». «¿Qué te dijo?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante con interés. «Me dijo que si alguna vez necesitaba escapar, que lo buscara.
que él tenía pruebas que podrían destruir a su propia familia, pero que nunca había tenido el valor de usarlas. Me dio un número de teléfono y me hizo prometerle que lo memorizaría. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Gabriel intercambió miradas con Elena antes de hablar. Si Sebastián tiene evidencia adicional y está dispuesto a testificar contra su propia familia, podríamos tener un caso absolutamente demoledor, pero contactarlo es arriesgado. Si Ricardo se entera, podría alertar a Sebastián o peor. Mariana, que había permanecido en silencio, intervino. O podría ser exactamente lo que necesitamos. Un miembro de la familia dispuesto a hablar tiene una credibilidad que nosotras nunca tendremos. Su testimonio podría ser la diferencia entre ganar y perder. Elena consideró las opciones durante varios minutos. Finalmente, tomó una decisión. Carmen, vas a hacer esa llamada, pero lo haremos bajo condiciones controladas, con líneas seguras y protocolos de protección. Si Sebastián está dispuesto a ayudar, podría ser el aliado que necesitamos. Si no, al menos sabremos dónde estamos parados. Carmen asintió, el miedo mezclándose con una determinación renovada. Por primera vez, desde que todo había comenzado, sentía que tenía algún control sobre su destino. Ya no era simplemente una víctima huyendo de su agresor. Ahora era parte de algo más grande, una lucha que trascendía su historia personal. Mientras el equipo preparaba los equipos de comunicación, Mariana se acercó a la ventana y observó el amanecer que comenzaba a teñir el horizonte de tonos rosados. Había pasado una noche entera desde que Carmen había tocado a su puerta con lágrimas en los ojos. Una noche que había transformado completamente sus vidas y que, presentía, era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. En algún lugar de la ciudad, Ricardo Mendoza seguía buscándolas, su poder y sus recursos movilizados como un ejército preparado para la guerra. La llamada a Sebastián se realizó 2 horas después del amanecer, una vez que el equipo técnico había asegurado todas las medidas de protección necesarias. Carmen sostenía el teléfono con manos temblorosas mientras el número marcaba. Cada tono parecía una eternidad. Cada segundo de espera amplificaba la tensión que flotaba en la habitación. Al 5.º tono, una voz masculina respondió con cautela. ¿Quién habla? Carmen tragó saliva antes de responder. Sebastián, soy Carmen, la esposa de Ricardo. El silencio que siguió fue tan largo que por un momento Carmen pensó que había colgado. Pero entonces, la voz de Sebastián regresó, cargada de una mezcla de sorpresa y preocupación. Carmen, después de todos estos años, algo malo pasó, ¿verdad? Por eso me llamas. Sí, susurró Carmen, las lágrimas amenazando con desbordarse. Necesito tu ayuda. Ricardo, él ha estado... Las palabras se atoraron en su garganta. Lo sé, interrumpió Sebastián suavemente. Siempre lo supe. Cada vez que los visitaba, veía las señales. Los moretones que tratabas de esconder, la forma en que te encogías cuando él levantaba la voz. Quise intervenir tantas veces, pero tenía miedo de empeorar las cosas. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de años de sufrimiento silencioso. Pero hay más, Sebastián. He descubierto cosas sobre Ricardo, sobre tu familia. Cosas que podrían destruirlos. Esta vez el silencio fue diferente, cargado de algo que Carmen reconoció como esperanza mezclada con temor. ¿Dónde estás?, preguntó Sebastián finalmente. Necesito verte en persona. Esto no es algo que podamos hablar por teléfono. Elena, que había estado escuchando a través de los auriculares conectados a la línea, asintió dando su aprobación. Gabriel ya estaba trabajando en coordinar un punto de encuentro seguro. Sebastián llegó 6 horas después a un pequeño restaurante en un pueblo fronterizo,
lejos de cualquier jurisdicción donde los Mendoza tuvieran influencia. Era un hombre de unos 35 años, con el mismo porte aristocrático de Ricardo, pero con ojos que reflejaban una humanidad completamente diferente. Vestía de manera sencilla, sin los lujos ostentosos que caracterizaban a su hermano. Carmen lo esperaba en una mesa del fondo, flanqueada por Mariana y Lucía. Cuando Sebastián las vio, su rostro se contrajo en una mueca de dolor al notar los moretones todavía visibles en el rostro de Carmen. «Dios mío», murmuró, sentándose frente a ellas. «Lo siento tanto. Debí haber hecho algo hace años». Carmen extendió su mano y tocó la de Sebastián brevemente. «No es tu culpa. Nadie podía hacer nada mientras yo no estuviera lista para irme». Sebastián asintió, comprendiendo. Durante la siguiente hora, escuchó atentamente mientras Carmen y Mariana explicaban todo lo que había sucedido. Los abusos, el descubrimiento del USB, la huida nocturna, la denuncia falsa de secuestro. Cuando terminaron, Sebastián permanecía con la cabeza entre las manos, procesando la magnitud de la situación. «Mi familia es un monstruo», dijo finalmente, levantando la mirada. «Mi padre lo era, y convirtió a Ricardo en su imagen. Yo escapé porque no quería convertirme en ellos, pero al hacerlo, abandoné a todas las personas que dejaba atrás». «¿Puedes ayudarnos?», preguntó Mariana directamente. Carmen mencionó que tenías pruebas. Sebastián asintió lentamente, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. «Durante años documenté todo lo que pude. Transacciones, nombres, fechas. Al principio pensé que algún día tendría el valor de exponerlos, pero el miedo siempre ganaba. Tengo cajas enteras de documentos guardados en una bodega en el extranjero». Elena, que había permanecido en una mesa cercana observando el encuentro, se acercó al grupo. «Esos documentos podrían ser exactamente lo que necesitamos para completar el caso, pero necesitamos actuar rápido. Ricardo ha intensificado su búsqueda. Tiene gente vigilando aeropuertos, estaciones de autobuses, incluso hospitales». Sebastián la miró con curiosidad. «¿Quién eres tú?» «Alguien que lleva años esperando este momento», respondió Elena. «La oportunidad de finalmente hacer justicia contra tu familia». El plan que desarrollaron durante las siguientes horas era arriesgado pero sólido. Sebastián viajaría a recuperar sus documentos mientras el equipo de Elena continuaba analizando la evidencia del USB. Una vez reunidas todas las pruebas, contactarían simultáneamente a múltiples medios internacionales y a organismos de derechos humanos, creando una tormenta mediática imposible de silenciar. Pero había un elemento adicional que Carmen insistió en incluir. «El collar», dijo con determinación. «Necesitamos recuperar el collar que Ricardo dejó la noche que asesinó a esa periodista. Es evidencia física que lo conecta directamente con el crimen. Entrar al apartamento es suicida», objetó Lucía. «Ricardo probablemente tiene el lugar vigilado las 24 horas. Carmen sacudió la cabeza. «Conozco ese edificio mejor que nadie. Hay accesos que Ricardo desconoce, pasajes de servicio que los trabajadores de mantenimiento usan. Puedo entrar y salir sin ser detectada». «De ninguna manera», intervino Mariana, el miedo evidente en su voz. «No voy a permitir que te arriesgues de esa manera». Carmen la miró con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. «Mariana, tú arriesgaste todo por mí cuando apenas me conocías. Me abriste tu puerta sabiendo que podía traerte problemas. Ahora es mi turno de ser valiente». El debate continuó durante horas, pero finalmente llegaron a un compromiso. Carmen entraría al edificio, pero no sola. Lucía la acompañaría, equipada con dispositivos de comunicación que permitirían al equipo monitorear cada momento de la operación. Si algo salía mal, tendrían un equipo de extracción listo para intervenir. Esa noche,
Mientras el grupo se preparaba para descansar antes de ejecutar el plan al día siguiente, Mariana se encontró incapaz de dormir. Caminó hacia el jardín trasero de la hacienda, donde la luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que parecía irreal. No podía sacudirse el presentimiento de que algo saldría mal. Había aprendido a confiar en su intuición durante los años de abuso, cuando ignorar las señales de peligro significaba la diferencia entre una noche tranquila y una paliza brutal. Y ahora, esa misma intuición le gritaba que el plan tenía fallas que no habían considerado. Pero ¿qué alternativa tenían? Huir para siempre, vivir como fugitivas mientras Ricardo continuaba destruyendo vidas impunemente. No, la única salida era enfrentar al monstruo directamente, exponerlo ante el mundo y destruir el imperio de mentiras que lo protegía. Mañana todo cambiará, murmuró para sí misma, mirando hacia las estrellas. Para bien o para mal, nada volverá a ser igual. Lo que Mariana no sabía era cuán proféticas resultarían sus palabras, ni el precio que todas tendrían que pagar para alcanzar la justicia que buscaban con tanta desesperación. El edificio de apartamentos se alzaba como una sombra amenazante contra el cielo nocturno. Carmen y Lucía observaban desde un callejón cercano, estudiando los movimientos de los guardias que Ricardo había apostado en la entrada principal. Tal como habían anticipado, la seguridad era visible pero concentrada en los accesos obvios. «Hay dos en la puerta principal y uno en el estacionamiento», susurró Lucía a través del dispositivo de comunicación. «Pero el acceso de servicio en la parte trasera parece despejado». «Confirmado», respondió la voz de Elena desde el centro de operaciones. Las cámaras de seguridad del edificio fueron hackeadas hace 20 minutos. Tendrán una ventana de 45 minutos antes de que el sistema se reinicie automáticamente. Carmen respiró profundamente, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Conocía cada rincón de ese edificio. Había memorizado sus secretos durante años de matrimonio. El acceso de servicio conectaba con un pasillo que los residentes rara vez usaban, diseñado originalmente para que el personal de mantenimiento pudiera moverse sin molestar a los inquilinos adinerados. «Vamos», dijo Carmen, comenzando a moverse entre las sombras. El acceso de servicio estaba protegido por una cerradura simple que Lucía abrió en segundos con herramientas especializadas. El interior del pasillo estaba oscuro y olía a productos de limpieza, exactamente como Carmen lo recordaba. Avanzaron en silencio, sus pasos amortiguados por suelas de goma diseñadas específicamente para operaciones sigilosas. Al llegar al piso donde estaba su apartamento, Carmen se detuvo abruptamente. Lucía levantó una mano, indicándole que permaneciera quieta. A través de la puerta de servicio podían escuchar voces en el pasillo principal. «No ha aparecido en ningún lugar», decía una voz masculina que Carmen no reconoció. «El jefe está furioso. Dice que si no la encontramos antes del amanecer, habrá consecuencias». «Tranquilo», respondió otra voz. «No puede esconderse para siempre. Tarde o temprano cometerá un error y estaremos ahí para atraparla». Carmen sintió que el miedo amenazaba con paralizarla, pero la mano de Lucía en su hombro la ancló al presente. Esperaron en silencio durante varios minutos hasta que las voces se alejaron, probablemente dirigiéndose hacia el elevador. «Ahora», susurró Lucía. Se deslizaron por el pasillo de servicio hasta llegar a una puerta que conectaba con el área de los apartamentos. Carmen guió el camino hacia su antigua vivienda, cada paso despertando recuerdos que había intentado enterrar. La puerta estaba cerrada con múltiples cerraduras, pero Carmen conocía el código de la caja de seguridad donde Ricardo guardaba una llave de emergencia. Una vez dentro, la oscuridad las envolvió como un manto sofocante. Carmen se movió por instinto, conociendo la distribución del apartamento incluso sin luz. El armario del dormitorio principal estaba al fondo del pasillo,
detrás de una puerta que chirriaba ligeramente si no se abría con cuidado. El panel falso estaba exactamente donde lo recordaba, oculto detrás de varias cajas de zapatos que Carmen nunca usaba. Sus dedos temblaban mientras buscaban el mecanismo de apertura, presionando en la secuencia correcta hasta que escuchó el clic familiar. «Lo tengo», susurró, sacando una pequeña bolsa de terciopelo del compartimento secreto. Dentro, el collar con la mariposa de plata brillaba tenuemente, un testigo silencioso de un crimen que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. «Vámonos», urgió Lucía, verificando su reloj. «Nos quedan 15 minutos». Pero cuando se giraron para salir, la luz del dormitorio se encendió de golpe. En el marco de la puerta, con una expresión que mezclaba furia y satisfacción enfermiza, estaba Ricardo Mendoza. «Sabía que volverías», dijo, su voz helada como el acero. «Eres demasiado predecible, Carmen. Siempre lo fuiste». Lucía reaccionó instantáneamente, colocándose entre Ricardo y Carmen mientras su mano se movía hacia el arma que llevaba oculta. Pero Ricardo fue más rápido. 2 hombres aparecieron detrás de él, apuntando con pistolas directamente hacia las mujeres. «No haría eso si fuera tú», advirtió Ricardo, su sonrisa ampliándose. «Mis hombres son excelentes tiradores. Antes de que puedas sacar tu arma, ambas estarán muertas». Lucía se detuvo, evaluando la situación con ojos entrenados. Las probabilidades estaban claramente en su contra. «Elena, tenemos un problema», habló hacia su comunicador, pero solo recibió estática como respuesta. «Oh, eso no funcionará», dijo Ricardo, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Bloqueador de señales. Hace 20 minutos que están completamente aisladas del mundo exterior. Nadie vendrá a rescatarlas». Carmen sentía que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse erguida. No iba a darle a Ricardo la satisfacción de verla derrumbarse. «¿Cómo supiste que vendríamos?» Ricardo soltó una carcajada desprovista de humor. «Crédito donde se debe. Tu plan era bastante ingenioso. Pero cometiste un error fatal. Sebastián». El nombre golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. «¿Qué hiciste?» «Mi querido hermano siempre fue el eslabón débil de la familia», respondió Ricardo, acercándose lentamente. Fue muy fácil convencerlo de que cooperara. Una pequeña amenaza contra su esposa y sus hijos fue suficiente. Él nos avisó de todo, el refugio, el plan para entrar aquí, todo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. Toda la esperanza que había construido se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Ricardo se detuvo frente a ella, tomando su barbilla con una mano que ella conocía demasiado bien. «Pensaste que podías escapar de mí», susurró, su aliento caliente contra su rostro. «Pensaste que podías destruirme, pero nadie escapa de los Mendoza. Nadie. Mariana y Elena descubrirán lo que pasó», dijo Carmen, aferrándose a su última esperanza. «La evidencia del USB ya está en manos de periodistas internacionales». La expresión de Ricardo se oscureció momentáneamente, pero rápidamente recuperó su compostura. «Eso es un problema menor que mis abogados resolverán. Lo importante ahora es que tú y tu amiguita van a desaparecer permanentemente». Hizo una señal a sus hombres, quienes se acercaron para sujetar a las mujeres, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido inesperado atravesó el silencio del apartamento. «Policía, abran la puerta». Ricardo palideció, su arrogancia desvaneciendo instantáneamente. «Imposible», murmuró, girándose hacia la entrada. Lo que ninguno de ellos sabía era que Elena, previendo la posibilidad de una trampa, había contactado directamente a una unidad especial de investigación internacional
que operaba fuera de la jurisdicción de los Mendoza. La operación de rescate había comenzado. El caos que siguió fue una vorágine de gritos, movimientos y disparos. Los hombres de Ricardo intentaron resistir, pero la unidad especial que irrumpió en el apartamento estaba preparada para cualquier contingencia. En cuestión de minutos, los guardaespaldas yacían esposados en el suelo, mientras Ricardo era inmovilizado contra la pared por dos agentes que no respondían a ninguna de sus amenazas o sobornos. «Ustedes no saben con quién están tratando», gritaba Ricardo, su rostro deformado por la furia. «Mi familia destruirá sus carreras, los haré desaparecer a todos». El oficial a cargo, un hombre de expresión impasible que se identificó como el comandante Herrera, lo miró con desprecio contenido. «Ricardo Mendoza Castellanos, está usted arrestado por los cargos de lavado de dinero, corrupción, amenazas, violencia doméstica y complicidad en el asesinato de Adriana Vázquez. Tiene derecho a guardar silencio». Carmen observaba la escena como si estuviera en un sueño. Durante años había imaginado este momento, el instante en que Ricardo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía extrañamente vacía, como si toda la adrenalina que la había mantenido en pie durante los últimos días hubiera desaparecido de golpe. Lucía se acercó a ella, colocando una mano protectora en su hombro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Carmen asintió lentamente, sus ojos fijos en Ricardo mientras era sacado del apartamento. «Voy a estarlo», respondió, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Por primera vez en años, creo que realmente voy a estarlo». Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, exámenes médicos y reuniones con abogados. Elena había coordinado todo meticulosamente, asegurándose de que Carmen y Mariana estuvieran protegidas en cada momento del proceso. La evidencia del USB, combinada con los documentos que Sebastián finalmente entregó después de que su familia fuera puesta bajo protección, resultó ser devastadora para el Imperio Mendoza. Los medios internacionales publicaron la historia simultáneamente, creando una tormenta mediática imposible de contener. Políticos que habían recibido sobornos fueron expuestos. Jueces corruptos enfrentaron investigaciones. Empresarios que habían blanqueado dinero vieron sus fortunas congeladas. El castillo de naipes que los Mendoza habían construido durante generaciones se derrumbó en cuestión de días. 3 meses después, Mariana estaba sentada en el jardín de su nuevo apartamento, uno que Elena había ayudado a conseguir en un barrio tranquilo lejos de los fantasmas del pasado. El sol de la tarde bañaba las flores que había comenzado a cultivar, pequeños brotes de vida que simbolizaban su propio renacimiento. Un golpe suave en la puerta la hizo sonreír antes de levantarse a abrir. Carmen estaba allí, con un aspecto completamente diferente al de aquella noche terrible cuando había aparecido llorando en su puerta. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una serenidad que había costado años de sufrimiento alcanzar. «El juicio terminó», anunció Carmen, entrando y abrazando a Mariana con fuerza. «Ricardo fue sentenciado a 45 años de prisión. Nunca saldrá». Mariana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación, de justicia finalmente alcanzada. «Lo logramos», susurró. «Realmente lo logramos». Las dos mujeres se sentaron en el jardín, compartiendo una botella de vino mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Habían recorrido un camino largo y doloroso, pero habían sobrevivido. Más que eso, habían triunfado. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?», dijo Carmen después de un largo silencio. «Que todo comenzó porque tú decidiste abrir tu puerta. Una simple decisión que cambió nuestras vidas para siempre». Mariana sonrió,
recordando aquella noche que parecía pertenecer a otra vida. No fue solo mi decisión, respondió. Fuiste tú quien tuvo el valor de pedir ayuda. Ese es el paso más difícil, el que la mayoría nunca logra dar. Elena les había informado que el refugio había recibido cientos de llamadas desde que la historia se hizo pública. Mujeres que habían vivido en silencio durante años, atrapadas en relaciones abusivas sin saber a dónde acudir. La historia de Carmen les había dado esperanza, les había mostrado que escapar era posible, que había personas dispuestas a ayudar. El legado más importante de todo lo que habían vivido no era la caída de los Mendoza ni las sentencias de prisión, era la luz que habían encendido para otras mujeres que todavía sufrían en la oscuridad. Estoy pensando en estudiar trabajo social, anunció Carmen, sorprendiendo a Mariana. Quiero dedicar mi vida a ayudar a otras mujeres como nosotras. Elena me ofreció un puesto en el refugio mientras termino mi formación. Mariana tomó su mano, apretándola con emoción. Es perfecto. Vas a ser increíble. Las dos amigas permanecieron en el jardín hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Habían sobrevivido al infierno y habían emergido más fuertes, más sabias, más conectadas. La violencia que habían sufrido siempre sería parte de sus historias, pero ya no las definía. Esa noche, mientras Mariana se preparaba para dormir, pensó en todas las mujeres que en ese mismo momento estaban viviendo lo que ella y Carmen habían superado. Pensó en las paredes delgadas de los edificios, en los secretos que guardaban, en los gritos ahogados que nadie quería escuchar, y se hizo una promesa: nunca más miraría hacia otro lado, nunca más ignoraría las señales, porque había aprendido que a veces todo lo que una persona necesita para cambiar su destino es que alguien abra una puerta y le diga que no está sola. Afuera, la noche envolvía la ciudad con su manto de estrellas, y en algún lugar, una mujer lloraba en silencio, esperando encontrar el valor para pedir ayuda. La misma ayuda que algún día llegaría, porque mujeres como Mariana y Carmen se habían convertido en faros de esperanza para todas aquellas que todavía buscaban la salida de su propia oscuridad. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Palabras Narradas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.